Buenas noches, hermanos, a todos. Gracias al Señor que nos concede saludarnos una vez más y estar juntos, compartir su palabra que necesitamos todo el tiempo, ¿no, hermanos? En medio de nuestra vida como iglesia, como hijos del Señor, como familia, necesitamos la provisión de su palabra constantemente. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar dándonos esta provisión en nuestros corazones y su espíritu, hermanos, pueda, como decíamos y cantábamos ahora, ¿no, hermanos? Qué precioso que el Señor haya puesto su anhelo en nuestros corazones. ¿Sí? Somos pues tan desconfiables y aún así el Señor quiso que su palabra pues nos alcanzara. Y su palabra es su anhelo, su palabra es su revelación, su palabra es su intención. Así que pues es un privilegio realmente poder abrir su palabra, hermanos. Hagámoslo con sencillez de corazón, sabiendo que estamos aprendiendo que Él mismo necesita abrir tanto espacio en nuestros corazones, ¿no, hermanos? Para ir incrustando su palabra, que cada uno de los rincones de su palabra pueda ser apreciado por nosotros como Él lo puso ahí seguramente. Recordaba el apóstol Juan, decía que él hubiera querido escribir tantas cosas más del Señor, ¿no? Dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor no cabría en las bibliotecas, no tendría fin todo, ¿cierto? Sí, yo me imagino, claro que no estaba el apóstol Juan solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo, pero me imagino cómo poner, ¿cierto?, lo que iba a quedar escrito. Y por supuesto que para eso el Espíritu Santo fue quien inspiraba esa selección, digámoslo así, de todo lo que iba a quedar ahí. Pero lo que sí es cierto es que muchas cosas no están escritas que hubieran podido quedar escritas. Así que las que quedaron escritas son, por decirlo así, como una gran selección del Espíritu Santo. No fue una persona, un humano, solo el que escogió qué quedaba y qué no quedaba escrito. Fue el Espíritu Santo, por supuesto, haciéndolo ya escrito por los hombres, pero esa selección fue algo espiritual, ¿sí? Así que lo que quedó aquí, hermanos, no es ninguna sobra, ningún relleno como para completar, sino al contrario. Lo que quedó aquí fue seleccionado y es lo mínimo también y lo suficiente al mismo tiempo para que nosotros podamos ser ayudados por su palabra. Y hoy casualmente, pues hermanos, habíamos estado leyendo en Apocalipsis y quería que pudiéramos leer un pedacito ahí que, como digo, creo que por algo en alguna parte también el Señor tuvo que decir, el apóstol Pablo, que toda palabra es la que quedó aquí. Toda palabra que quedó aquí escrita es inspirada y es útil, toda, ¿cierto? Y solo que pues a veces uno pasa por algunos pasajes que nos cuesta todavía, ¿cierto?, poder decir, bueno, Señor, pero está ahí. Y bueno, en algún momento el Señor nos podrá ayudar y nos la podrá hacer de utilidad aquí en la tierra o allá más adelante, ¿no? Pero dice en Apocalipsis, habíamos leído en el capítulo 11, estábamos considerando algo acerca de esa lectura de ese índice, digamos así, que habla acerca de los galardones en la segunda venida del Señor Jesús. Y leamos directamente desde el versículo 18 para llegar a esa última partecita que nos quedaba, que había quedado ahí como pendiente y que, bueno, pues hoy el Señor nos concede poder hacerla. Dice el versículo 18, se airaron las naciones, ¿no?, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón. O sea que el juicio pues tiene esos dos aspectos, ¿cierto? Uno, al juicio, pues podrá salir con galardón, o también puede ser también con disciplina, porque pues es otro aspecto que también está dentro del juicio del Señor. El juicio del Señor no es solamente negativo y pues por supuesto tampoco es solamente
positivo, y por eso el Señor revela aquí ambas cosas que se dan en el mismo momento. En el tribunal de Cristo pues habrá tanto lo uno como lo otro. Hacer justicia, ¿cierto? Entonces dice, juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos también, a los que temen tu nombre también, a los pequeños y a los grandes. Ya habíamos llegado la última vez, considerando un poquito esto, ¿cierto? De todas estas diferenciaciones las hizo el Espíritu Santo, porque son diferentes, galardones. Y si el Señor los menciona de manera diferente, es porque son diferentes. Y ya habíamos leído un poco estos, pero también añadió algo más que quiso añadir el Señor, ¿sí? Y, o sea que esto viene junto con esto, está dentro del juicio, está en el mismo momento, ese y lo conecta, ¿cierto? Ese y también tenemos que decir que le da lugar. Fíjese que no está de primero esta parte, sino que el orden que el Señor le ha dado es este, no es lo primero incluso es lo que se dice después de la séptima trompeta, ¿cierto? Y es que se da la gloria al Señor, ¿cierto? Donde se le da el reinado al Señor, por ahí comienza lo principal y luego se va desglosando todo esto, y por eso es ahí, también le da lugar a esto. Dice, y si usted se da cuenta, pues de ahí en adelante, ese es como el fin, es la última partecita, al menos de este gran índice de los juicios del Señor. Yo pienso que cualquiera otro de los juicios que uno pueda ver en la palabra, si uno lo ve a la luz de este verso, vamos a darnos cuenta que encaja en alguno de estos capítulos, ¿cierto? Alguno de los galardones siempre irá a estar dentro de este índice. Todos los galardones que el Señor refleja en su palabra, finalmente uno cuando los va a poner o a enmarcar, se dará cuenta que o pertenecen, o es un galardón para los santos, o es un galardón para los profetas, o es para los que temen su nombre, o para los pequeños y grandes, etcétera, ¿cierto? Ahí está bien eso encajado ahí. Entonces este y también está acá, dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y también está, y está en este mismo listado, está en este mismo momento, está en este mismo capítulo, está dentro de los juicios, está aquí donde el Señor hace referencia también a los galardones, dentro de los juicios, etc. Entonces, pues hermanos, es curioso y me llamaba la atención que el Señor deje esto aquí también plasmado, deje esto aquí escrito, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Que el Señor considera esto con esa disciplina. El Señor claramente va a ejecutar una disciplina, y específicamente es de destruir específicamente a quienes destruyen la tierra. O sea que el Señor considera esto, ¿sí? Así está considerado. Y bueno, pues si uno se pone de pronto a meditar un poco, bueno, Señor, ¿por qué está esto en el corazón del Señor? Porque el Señor no va a juzgar nada que no sea significativo, digámoslo así, que no sea, que no tenga nada que ser, o sea, que tenga que ser juzgado, ¿cierto? Hay cosas que de pronto no tienen este mismo peso de llegar hasta allá, hasta el tribunal de Cristo, digámoslo así, o al menos no fue tan explícito el Señor. Pero esta es una frase seria del Señor, ¿sí? Es una frase difícil, es una frase seria. Eso quiere decir que el Señor considera esto de importancia dentro de su juicio. Uno podría pensar que el Señor de pronto se va a concentrar sus juicios en muchos otros aspectos, de hecho ya los mencionamos. Pero llegará el momento donde el Señor llame a cuentas algo que tiene que ver con la tierra. Y esa tierra a la que habla aquí el Señor es la tierra física, la tierra en la cual el Señor nos puso. Entonces, hermanos, pues tenemos que pasar por este versículo y solo como por tratar de ver un poco por qué para el Señor será significativo esto. O sea, por qué para el Señor es grave, digámoslo así, es crítico y tiene que corregir este asunto en los hombres de destruir la tierra. La primera vez que el Señor habla acerca de la tierra, ustedes recordarán, Génesis capítulo 1, versículo 1. Mire donde el Señor dice acerca de la tierra.
Quería leer solamente algunos pasajes, no muchos, solamente para decir algo muy general. Pero, ¿cómo no considerar este primer versículo? El versículo primero de la Biblia. Es muy importante, hermanos, porque decíamos ahora que esta es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Específicamente la que quedó aquí escrita, es la palabra explícita de Dios. Y la palabra de Dios, como es obvio, es la manera como el Señor se revela, ¿sí? Las palabras es lo que revela la persona. De hecho, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? O sea que, digámoslo así, la palabra de Dios en ese sentido, ¿cierto? Pues también nos está revelando algo que proviene del corazón del Señor. O sea, lo que está escrito y plasmado es para revelarnos primeramente a Dios mismo, ¿cierto? Al Señor mismo. Y que el Señor hable es porque Él quiere revelarse, no a Él mismo, porque Él eternamente se ha conocido y siempre se ha conocido tal como es Él. Él nunca ha descubierto nada, porque Él se conoce a sí mismo eternamente y siempre completamente, ¿cierto? Y es más bien porque Él se conoce completamente, eternamente, que Él incluso quiso darse a conocer, ¿a quién? A nosotros, a sus criaturas, ¿cierto? Y específicamente, muy centralmente al hombre, a nosotros como humanidad, ¿sí? Y que el Señor comience a hablar con este verso quiere decir que es la manera como el Señor sabe que el hombre necesita que Él empiece a conocerle a Él. Porque es lo primero que va a decir el Señor. De hecho, parecería simple, pero ¿no le parece curioso que el primer versículo de la Biblia, el primer libro de la Biblia, comience por el principio? ¿Sí? Que Él diga en el principio. Parecería simple, pero no es tanto así. Porque el Señor sabe que Él necesita empezar por nosotros, por el principio, ¿sí? A veces uno comienza por el principio, ¿sí? Y por eso a veces las cosas no se entienden bien cuando a uno no le cuentan las cosas o no empieza uno a conocer las cosas desde el principio, ¿sí? Y a veces incluso uno es, digamos, en algo a veces que uno conoce, a veces uno es perverso y uno quiere empezar las cosas por la cosa más difícil, ¿cierto? Porque de pronto uno ya las entiende bien, entonces uno no es consciente que las cosas se tienen que aprender de determinado proceso y en determinado tiempo, y incluso, diría yo, con determinada lentitud y paciencia, ¿sí? Hay personas que dicen, yo no sirvo para enseñar, ¿cierto? ¿Por qué? Dicen, porque yo no tengo paciencia, ¿cierto? Porque es como un don, es como, digámoslo así, es como una consideración con el otro, ¿cierto? Cuando tenemos que enseñar algo, tenemos que ponernos como al nivel, en el lugar. Por eso Pablo decía, hay que hablarle a los griegos como griegos, a los judíos como judíos, etc. A los niños como a los niños, podríamos decir, ¿cierto? Y hermanos, resulta que nosotros, como seres humanos, el Señor nos hizo con la capacidad de que nosotros pudiéramos conocerle a Él. Y nuestra estructura humana, el espíritu, el alma, el cuerpo, todas estas funciones que el Señor puso dentro del ser humano, ¿sí?, tienen una disposición para que nosotros pudiéramos conocerle a Él, ¿sí? Y esa disposición el Señor la conoce incluso más que nosotros mismos, ¿sí? Porque Él fue quien nos diseñó y nos hizo de esa manera, para que nosotros pudiéramos entenderle y que Él se pudiera revelar a nuestro corazón. Él sabía que debía hacernos de determinada disposición y manera y forma, ¿sí? Así que nadie conoce más la manera como el hombre necesita ser enseñado que Dios mismo. O sea que en la manera como el Señor va a empezar a hablarle al hombre, es la manera como Dios sabe que el hombre necesita que Él inicie esa conversación. Y por eso Él sabe que tiene que empezar con el hombre por el principio. Él sabe qué necesidad de alimento tiene la humanidad misma, porque aquí está hablando para toda la humanidad, no está hablando aquí solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad acá, ¿cierto? Él necesita, y Él sabe cómo es el proceso con el cual el corazón del hombre va a ir reaccionando hacia Dios. Son las palabras iniciales con las que el Señor va a captar la atención
del ser humano, el corazón y todo. Empieza el Señor por aquí, por el principio. ¿Sí? Entonces es muy significativo este versículo. Es lo primero, por ahí empieza. El Señor sabía que el ser humano necesitaba empezar por aquí. Fíjese que Él ni siquiera empezó con Juan 1:1, que es otro principio. Él comenzó por Génesis 1:1. ¿Sí? O sea que Él ni siquiera comienza hablando, cuando nos vamos a dar cuenta aquí, ni siquiera comienza hablando centralmente de Él, ¿cierto? Sino, de cierta manera, Él se va a ir aproximando al ser humano. Claro que Él es el que se está dando a conocer, pero lo hace de cierta manera, ¿sí? Y entonces, dice así, en el principio. Y hermanos, que es tan tremendo esto, porque miren, el ser humano, como tal, por el solo hecho de ser ser humano, ¿sí? Antes incluso de ser cristiano, como el Señor lo hizo de cierta manera, el Señor le dio raciocinio al hombre, o sea, razonamiento, intelecto. Es una función dada por Dios al hombre, intelecto. ¿Para qué es el intelecto? Pues para que el hombre mismo se pregunte, para que el hombre mismo entienda. Entendimiento, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Todas esas son, digámoslo así, ciertas funciones que el Señor puso en el intelecto del ser humano. ¿Sí? Y el ser humano, así tal como existe, es decir, en la medida y en el mismo instante en que el ser humano existe y es consciente, se genera en él mismo una pregunta, porque el ser humano mismo es su pregunta misma. Nuestra primera pregunta somos nosotros mismos, adentro, en el interior, ¿cierto? Y cuando el ser humano empieza a indagarse por esa pregunta, siempre, si ustedes se van a dar cuenta, toda la filosofía y aún la ciencia, que están ubicadas en esa parte, digamos, del raciocinio, del razonamiento del hombre, ¿sí? La pregunta a la que siempre nos va conduciendo esa pregunta interior es al principio. O sea, el ser humano siempre terminará preguntándose, bueno, ¿y dónde comenzó todo? ¿Por qué estoy aquí? Pero cuando él se pregunta por qué estoy aquí, empieza a retroceder y hasta que llega finalmente ¿a dónde? Al principio. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía actual, académica, universitaria? Entender el principio, ¿sí? Y la ciencia, la misma ciencia pura, la física, la química, etc. ¿Cuál es el asunto, la respuesta que se está buscando siempre? Y el principio, ¿y esto cómo es que existe? ¿De dónde nació todo esto? ¿Cierto? Entonces, hermano, Dios sabe que el hombre necesita encontrar primero esa pregunta, esa respuesta, y por eso el Señor es como si Él le empezara a hablar, a responder en la pregunta que el Señor sabe que el hombre se va a hacer desde su misma existencia. Cuando el hombre empieza a existir, ¿cierto? Qué curioso. Como Él existe, antes incluso de preguntarse por Dios, se va a preguntar incluso por Él mismo, ¿sí? Y el Señor sabe eso. Y está bien. Y el Señor empieza a responder por eso en el principio. Y dice así, en el principio creó. O sea que la creación, ¿sí?, es la manera como el Señor empieza a explicarle las cosas al hombre de su principio. Mire que ya me da, digámoslo así, como un reflejo del carácter de Dios esto. Dice, en el principio creó Dios. Sabemos que quien está dando permiso incluso al mismo principio es Dios. Dios es el Todopoderoso, el Eterno. Dios es el quien tiene toda la autoridad. Y Él creó porque Él quiso, por su voluntad, ¿sí? Y quiso para que el hombre lo conociera a Él. Y sin embargo, Dios no sale, digámoslo así, abruptamente a digámoslo así, a ese encuentro imperial con el hombre, sino que primero Dios empieza a mostrar lo que está hecho, o sea, sus obras, sus actos. Dice, en el principio creó Dios. Parecería insignificante, pero cambiaría mucho si dijeran, en el principio Dios creó. Quiere decir que el Señor quiere ser
conocido primero por su testimonio, es lo que se llama la teología natural, ¿cierto? O sea que, y fíjese que el Señor hasta siempre ha conservado esa esencia. Dice Hechos, cuando empieza Lucas a relatar, dice que Él empezó a escribir lo que el Señor comenzó a hacer primero y luego a enseñar, ¿cierto? O sea que el Señor primero siempre va a dar un testimonio para que el hombre sea, digámoslo así, captado por lo que Dios hace, ¿cierto? Antes de Dios aparecer y decir, yo soy Dios y tú tienes que doblegarte hacia mí, primero deja que el hombre contemple por él mismo lo que es la creación que está a su alrededor. E incluso nos demos cuenta de nuestra propia evidencia, que somos creados, ¿sí? Eso es muy evidente en nosotros. ¿Cierto que es muy evidente que somos creados? Y que alguien nos creó, y ese que nos creó es Dios. Entonces, en este primer verso de la Biblia, ni siquiera en la primera mitad de la Biblia, hay algo que es ya muy evidente para nosotros, y es que una cosa es lo creado y otra parte es Dios. Hay esa diferenciación ya. Una cosa es todo lo creado, y todo aquello que es creado, por consiguiente, no es Dios, ¿cierto? Y Dios es aquel que creó. Entonces la respuesta para nosotros es muy evidente. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Ni siquiera nos preguntaron si queríamos existir o no, ¿sí? Si hubiéramos tenido esa posibilidad, al menos, ¿cierto? Si alguien nos hubiera dicho, bueno, ¿tú quieres existir o no quieres existir? Pero ni siquiera tuvimos esa posibilidad. Ni siquiera pudimos escoger en qué fecha nacer, en qué época o cuál, ¿cierto? ¿No le parece que al mismo tiempo nosotros empezamos a hacer, como seres, nuestra propia pregunta es al mismo tiempo nuestra propia respuesta? Venimos de Dios, fuimos creados por Dios, tenemos principio, porque no somos eternos, nosotros no creamos todas las cosas, Dios es el que crea todas las cosas y por tanto hay un creador y ese es Dios. Tan simple, ¿cierto? Ya en el primer verso de la Biblia se resuelven todos los problemas de la física, de la química y de la filosofía que hasta hoy muchas personas no alcanzan a resolver y a entender, ¿cierto? Del principio hacia adelante está la creación. Hacia atrás está lo que pertenece solo al ámbito divino. Hacia atrás no había nadie, no hay nada. Por eso la física, por más que se aproxime a ese gran comienzo, no puede pasar de ese comienzo hacia atrás. Es imposible. De ahí en adelante vamos a poder entender seguramente toda la creación, como nos vamos a dar cuenta. Las fórmulas matemáticas, el origen, el polvo de la Tierra, los átomos, hasta las galaxias, e incluso hasta vamos a entender cómo es que la Tierra se está enrollando y se va a desaparecer un día, porque el Señor ya lo dice en su palabra. Pero de ahí hacia atrás el asunto es otro, porque de ahí hacia atrás es solamente el ámbito divino. Ahí lo creado no tiene capacidad de entender esa dimensión. Por eso de ahí para atrás la matemática no funciona, no sirve. Las teorías de Einstein de la relatividad sirven hasta ese principio. Y de ahí para atrás no se ha podido y no se va a poder nunca, ¿cierto? Y nosotros, digamos, ya en lo más interior del ser humano, también solamente podemos llegar hasta ahí, ¿cierto? Y ahí en adelante vamos a poder entender las cosas, pero lo que corresponde hacia atrás es de Dios. Entonces, mira, dice así: creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, fíjese cómo el Señor va dividiendo estos grandes, digámoslo así, mega capítulos de su revelación, y es como el Señor le empieza a explicar al hombre. Primero, hay una diferencia entre Dios y la creación, ¿cierto? Es evidente. Pero ahora en la creación, el Señor la divide en dos grandes partes. Para el Señor, todo lo creado está en los cielos, ¿sí? Y lo otro es la tierra. O sea que imagínense esa división que el Señor ha hecho así, ¿cierto? Todo lo creado pertenece o a los cielos o pertenece a la tierra. Y ahí es como si el Señor estuviera descomponiendo esos grandes capítulos, ¿cierto? Me llama mucho la atención cómo el Señor tiene esa, digámoslo así, esa capacidad pedagógica de ir descomponiendo las cosas para irnos llevando a donde Él quiere, ¿cierto? Llevarnos, como Él quiere revelarse de esa manera. Entonces la creación está así, los cielos, que se refiere, ahí está en plural, ¿cierto? Nosotros sabemos que en la Biblia se refiere a
al primer cielo, al segundo cielo y al tercer cielo, ¿cierto? Y ahí el Señor puso eso en la creación allá, ¿cierto? Eso es un capítulo de la creación. Pero entonces está la tierra, y aquí es donde aparece la tierra, y ahí nos damos cuenta que todo ese capítulo de la creación del Señor, para Él es la tierra, ¿cierto? Y es importante porque ese es la creación, esa es la parte donde Él va a hacer lo que hay en su corazón también. Claro que lo que hay en los cielos, pues por supuesto, también procede de su corazón, de su voluntad, ¿cierto? Pero está ahí, entonces, y ahí aparece la tierra, ¿cierto? Y entonces, hermanos, así empieza a hablarle Dios al hombre, a través de su creación, a través de los cielos y la tierra. Mire, yo sé que los hermanos conocen esto rápido, ¿no? Vamos a Romanos, donde el Señor nos explica por qué así hace las cosas Él, ¿no? Dice Romanos en el capítulo 1, dice así. Capítulo 1, versículo 20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Hay cosas que son invisibles del Señor. Él es espíritu, Él es Dios, nosotros somos creación. Hay cosas, como decíamos, que no están en la naturaleza, que pueden ser percibidas. Para nosotros son invisibles, ¿cierto? Y por eso dice así, las cosas invisibles de Él, y lo divide así, dice, su eterno poder y deidad o divinidad, ¿cierto? O sea, su deidad, ¿cierto? Su esencia divina. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, desde Génesis 1:1, siendo entendidas, qué precioso, porque aquí empieza el Señor a responder el entendimiento del hombre, porque Él viendo la creación, Señor, esos cielos, y eso allá, esa tierra, y esto, ¿por qué así tan raro? Y esto, ¿de dónde sale? ¿Y por qué ¿cierto? Y era para esto, para que nosotros entendiéramos desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿sí? O sea que los cielos y la tierra, que son lo que el Señor llama ya la creación, ¿cierto?, tienen esta función de que nosotros entendamos, sí, la creación por sí, ¿cierto? Porque se entiende y la hemos venido entendiendo cada vez más. Hoy día ya sabemos cómo funcionan ciertas cosas de los cielos, sabemos cómo funcionan ciertas cosas de la creación, de la tierra, ¿cierto? Pero eso era para una causa, porque ahí nosotros nos damos cuenta de su eterno poder, o sea que hubo un poder que hizo eso, y de su deidad, que si Él hizo eso, es porque Él es Dios. No sé por qué a veces a los mismos científicos les cuesta tanto aceptar, si es que es la mayor evidencia, es la que ellos mismos estudian, ¿cierto? Es tan evidente, la misma respuesta está ahí, al alcance de una asomada por la ventana, por la mañana, sí, cuando sale el sol, ahí dice, ay Señor, tú eres Dios, ahí está tu poder y tu eterno. Ahora, qué maravilla que aparte tú nos quieras revelar con la creación más cosas, entendiendo esas cosas, ¿cierto? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, no tienen excusa. Esto ya se refiere como a lo que leíamos allá en Apocalipsis, de destruir a los que destruyen la tierra, ¿cierto? O sea, no darle la función a la tierra que le corresponde a la tierra, ¿cierto? Y dice así, pues habiendo conocido a Dios, mira, habiendo conocido, ¿por qué dice aquí habiendo conocido a Dios? No porque necesariamente se hayan hecho cristianos o hayan rechazado a Cristo mismo, sino porque, oye, ¿y a ti? O sea, ¿alguna vez no te preguntaste por sí mismo? La respuesta es sí. Todos los seres humanos alguna vez nos hemos tenido que tocar y mirar al espejo y decir, pues, oiga, yo no creo que estoy aquí solamente para ir hoy a la oficina y madrugar y volverme a acostar por la noche, ¿cierto? Que debe haber como algo más atrás, ¿cierto? Y creo que hay algo. Ahí no hay excusa. Y no sé si alguna vez haya viajado por carretera y de pronto diga, uy, esa montaña es impresionante, ¿cierto? Pero a veces como el ser humano va perdiendo la sensibilidad de Dios, entonces pierde la sensibilidad aún de la naturaleza y de lo que ve, y por eso a veces ve una florecita y la pisa, no importa, porque
porque no hay sensibilidad de quién hizo las cosas, ¿cierto? Ahora, son cosas creadas, porque está el otro extremo, ¿no? Esa línea ambientalista, ecologista, que llegan a adorar a la creación y a decir que la Pachamama y que no sé qué, ¿cierto? No, Génesis 1:1 ya despeja esa duda. Así Dios la creó, pero eso no es Dios. De hecho, esa es la diferencia, que fue creado. La tierra no es Dios, ¿cierto? Las flores no son Dios. Un árbol no es Dios. Un árbol no es para hablar con él, ¿cierto? Pero sí es para entender que hay un creador que tiene poder y que es Dios y que tiene sabiduría. Vamos a ver, mira, dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea que ¿para qué son las cosas, hermanos, de la creación? Para glorificar a Dios. Cuando vea una estrellita y le llame la atención, gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando vaya al mar y se pare en la playa, gloria al Señor. ¿Quién hizo esto, cierto? Y toque la arena de la tierra, gloria al Señor, ¿cierto? Y esta florecita, gloria al Señor. ¿Quién le dio? ¿Quién se puso a detallar estos pétalos aquí, etcétera? Gloria al Señor, ¿cierto? Tristemente otros quieren más bien usar ese entendimiento para decir, no, pero ¿cómo va a haber Dios? Y mira, la tierra gira alrededor del sol. Y, pues si fue que Dios lo hizo así, gloria al Señor, ¿cierto? No, es como absurdo usar la creación para tratar de decir que no hay Dios, si la función de la creación es mostrarnos que hay Dios, ¿cierto? Para eso es la tierra y la creación, dice, no dieron, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón, o sea, es una necedad eso, fue entenebrecido, profesando ser sabios, porque algunos pues se profesan ser sabios porque aquí ellos mismos se dan títulos y cartones entre ellos mismos, no, como lo dice el PhD, no sé qué, del agujero negro de Sisemás y eso es sabiduría humana, y eso es un corazón necio, ¿cierto? Claro que hay otros mismos que descubriendo todas esas cosas profundas dan la gloria a Dios, la mayoría. Y de hecho, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, de hecho lo realmente serio y descubierto y que nos ha servido como humanidad, los principios físicos, químicos y todo, han sido descubiertos por cristianos, por personas creyentes. E incluso muchas cosas importantes por medio en gran proporción por medio de israelitas, de los judíos, ¿cierto? Qué curioso, que más bien en cuanto uno tiene orientado su corazón a Dios y le da gloria al Señor, es como si el Señor le revelara más cosas de la ciencia, de las artes, de cada área de la creación. Entonces dice así, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra corruptible, de aves, qué tontería esto, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿cierto? Y bueno, y ahí por eso dice, Dios los entregó a inmundicia, concupiscencias en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y bueno, ahí empieza a hablar muchas cosas, ¿cierto? Qué raro eso. Pero es extraño que muchas de las personas que aman tanto la tierra son las personas que al mismo tiempo quieren despreciar tanto a Dios. Por eso hay que tener en cuenta y cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, mira hermanos, hay una cosa aquí en Proverbios, hay Proverbios en el capítulo 3, vamos a leer un par de versos más como para poner un poco de contexto a esto de por qué tan extraño ese pasaje allá en Apocalipsis al final. 3 y en el versículo 19, mira, dice así, Proverbios 3:19, Yahvé, ¿sí?, fundó la tierra ¿cómo dice ahí? Con su sabiduría. Hoy, hermanos, o sea que la tierra sabe que es un reflejo de la sabiduría de Dios. Dios cuando estaba haciendo la tierra hacía uso de su sabiduría. ¿Sí? ¿Sí lo puede ver ahí? Tan claro como está. O sea que la tierra refleja una sabiduría. No es un azar, no es algo simplemente químico ahí que se da y se produce como Él quiere, no. Esto tiene un orden, esto tiene una particularidad de Dios ahí introducida, y por eso es que algunos fenómenos
Cuando descubrimos las fórmulas matemáticas, pues eso es hermoso, porque entendemos cómo el Señor quiso que determinada cosa funcionara. ¿Sí? En lugar de decir que porque se descubrió la forma matemática es que Dios no existe. No entiendo por qué puede surgir una conclusión como esa. Por el contrario, ¿no le parece a usted que encontrar que antes algo que parecía caótico y de pronto vemos que hay una inteligencia, que hay una sabiduría detrás? ¿Cierto? Y es la de Dios. O sea que cuando descubrimos algo, la sabiduría del Señor, qué precioso es eso. Para alegrarnos, para darle la honra, para glorificarle, para eso es la tierra. Entonces dice así, consolidó, o no sé cómo dice esa otra versión, afirmó los cielos con inteligencia. O sea que el Señor es un inteligente, Él es inteligente y con su inteligencia Él fundó los cielos. Entonces por eso toda esa matemática, la astronomía, el entendimiento de todo lo que hay en los cielos, en su creación misma, hermanos, es inteligencia de Dios. Y Dios lo puso para que nosotros lo descubriéramos, porque las cosas creadas fueron para que Él reflejara cosas invisibles de Él. Por eso en la creación vemos cosas que tienen una significancia en lo espiritual también. ¿Sí me hago entender? Porque todo lo creado lo creó Dios. Y conforme es el creador, entonces ahí eso se refleja en su obra. ¿Cierto? Los detalles, de dónde el Señor encontró, digámoslo así, inspiración para diseñar el universo. ¿De dónde más? Si lo único de donde pueden provenir todas las cosas es de Él mismo, de su propio corazón. ¿Sí? Nosotros nos inspiramos en cosas externas porque nosotros somos criaturas, entonces nosotros nos podemos inspirar en cosas que no están en nosotros. Pero imagínese a Dios de donde proceden todas las cosas, porque Él no tiene de dónde tomar. Él no dijo, bueno, vamos a hacer la tierra a ver qué hay. No, porque no había nada, ¿cierto? O sea que la tierra refleja lo que hay en Él, lo que es de su corazón, ¿cierto? De esa manera tenemos nosotros que apreciar las cosas, aún los cielos. Pero me llama la atención, hermanos, que aún en el idioma original se usa esa diferenciación. La inteligencia, ¿cierto? Aunque es divina también, la de Él, ¿cierto? Incluso va a hablar de su ciencia, ¿no? Dice el versículo 20, con su ciencia fueran abiertos los abismos y destilan rocío los cielos, los abismos y todo, los agujeros negros y todo, que ya hay fotografías y todo eso, de cosas que antes no entendíamos, humanamente hablando, ahora se conocen, ¿no? Y habla de su ciencia, o sea que sí hay una ciencia, la verdadera es la de Dios, la inteligencia verdadera es la de Dios, pero cuando Él habla de la tierra, Él usa algo más profundo que es la sola inteligencia, ¿cierto? Porque inteligencia, aunque es correcto, es algo de Dios, ¿cierto? No es tan profundo como la sabiduría. La sabiduría es como si pudiéramos decir el correcto uso de la inteligencia. Porque a veces la inteligencia, aunque sí, es muy inteligente y está bien, si lo usamos mal, si no lo usamos con sabiduría, algo inteligentemente pero usado sin sabiduría, es un problema, también es un pecado, ¿cierto? Pero el Señor dice que con sabiduría fundó la tierra y con su ciencia hizo los abismos. La sabiduría del Señor está reflejada en la tierra, hermano, ¿cierto? Entonces, ¿no le parece eso precioso, hermanos? Que el Señor hable así, nos refleje eso de la tierra. Por eso uno cuando lee ahí más adelante Proverbios en el capítulo 8 ahora, que ustedes conocen bien ese capítulo que habla acerca de la sabiduría de Dios, ¿cierto? Que nosotros sabemos que está describiendo la persona misma del Señor Jesús, ¿cierto? Porque la sabiduría no es solamente un concepto, la sabiduría tiene además un carácter, la sabiduría tiene una forma de ser. Lo otro puede ser solo conocimiento, ¿cierto? Por eso la verdadera sabiduría es toda la que procede realmente del Señor Jesús, íntegramente. La inteligencia sola, pues es un aspecto del Señor. Pero la sabiduría es la que contiene todo integralmente lo que es del Señor,
¿sí? Del Señor. Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Dice así, en el versículo 22 del capítulo 8. Aunque pues todo el capítulo se podría leer, ¿cierto? Pero digamos que leámoslo desde el 22. Yahvé, el Señor, me poseía en el principio. Está hablando de la sabiduría, ya de antiguo, antes de sus obras. Por eso es que las obras es el reflejo de su sabiduría, ¿sí? Algún aspecto del Señor. Todo lo creado, ¿cierto? Es un aspecto de la sabiduría del Señor. Eternamente tuve el principado. O sea que esa sabiduría es la eterna. Ese es el Señor, su sabiduría eterna. Y es la autoridad verdadera, desde el principio. Antes del comienzo de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que existiesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni los primeros elementos, o dice como polvo, ¿cierto? El polvo del mundo. Por eso, hasta eso, científicamente se ha llegado a entender, ¿cierto? Ese primer polvillo, digámoslo así, del mundo. Cuando formaba los cielos, mira, allí estaba yo. O sea, la sabiduría, el Señor. Qué deleite el Señor, ¿cierto? Qué alegría para ellos estar creando las cosas, ¿sí? Cuando trazaba un círculo sobre la faz del abismo, y ya hoy sabemos que el universo es redondo, por ejemplo, ¿cierto? Antes no se sabía eso. Era la Biblia la que hablaba de esto. ¿Sabe qué decían los científicos? En esa época donde esto todavía no se entendía, pensaban que la Tierra y que el universo descansaba sobre unas tortugas una encima de la otra. En su momento decían los científicos, no las personas, ¿cierto? Y la Biblia ya decía lo que hoy día ya sabemos, ¿cierto? Dice así, ni los primeros elementos, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando condensaba las nubes arriba, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, por eso hablamos de la playa, ¿no? Cuando uno vaya, y eso fue idea del Señor. Espérese el Señor, hasta ahí dijo el Señor, hasta aquí, ¿cierto? Y por alguna razón. Y eso para ellos, para el Señor era de alegría. Dice, con Él estaba yo, ordenándolo todo. O sea que todo sí tiene un orden. Lo que pasa es que nosotros todavía no descubrimos todo el orden. Hay cosas que todavía no le encontramos la forma, pero todo tiene un orden. Y nosotros como seres humanos estamos descubriendo el orden de esas cosas. Y cada vez que encontremos el orden de algo, gloria al Señor. Ay, Señor, qué precioso tú hiciste esto, ¿cierto? Y dice así, y era su delicia de día en día. Ay, qué precioso, hermanos. Que el Señor hizo la tierra con alegría, los cielos con alegría. Por eso nosotros tenemos que alegrarnos con Él, ¿cierto? En cada detalle de su creación, ¿cierto? Él hizo los montes altos, los valles abajo, los ríos, los climas, el calor, el frío, el otoño, la primavera, todo tiene una belleza de Dios. No hay que renegar nunca nada de eso, porque eso es algo de Dios. Y cuando todavía algo no nos guste, tenemos que esperar y preguntar, Señor, ¿tú por qué hiciste este clima tan frío, ¿cierto? ¿O por qué hiciste este tan caliente? Hay que preguntarle al Señor, ¿cierto? Y decir, bueno, todo lo hizo el Señor, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, ¿no? Entonces dice así, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Esta versión dice así, jugueteando en la parte habitable de su tierra, ¿cierto? ¿Cómo dice allá? Regocijándose en la parte habitable de la tienda, y mira, el de la tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Entonces mira, hermano, con qué cariño el Señor ha hecho la creación, la tierra. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho con ese deleite
y para regocijarse con nosotros, y que el hombre cada vez que fuera viendo la creación y la tierra, fuera como saltar a su corazón de alegría. Y entonces ahí empiezan a entender que destruir la tierra para el Señor tiene su, ¿cierto? Como su cierto nivel de tristeza, por decirlo así, que Él tiene que corregirnos en eso. Porque mire, hermanos, el Señor al final puso a reinar al hombre en la tierra. ¿Se acuerdan allá Génesis 1:26? ¿Qué le dijo el Señor? Mire, todo esto que hicimos con tanta alegría, los cielos y la tierra, cada detalle, hasta las pequeñísimas piedras y hasta lo más grande que podemos, esto es para que tú lo señorees y lo gobiernes, y tú también vayas expresando la sabiduría que va a haber en tu corazón para con toda esta creación tú vas a tener que gobernar. ¿Sí? ¿Y qué hizo el hombre? ¿Y qué está haciendo el hombre? ¿No le parece que es como si el Señor le reclamara eso que el hombre que Él le entregó? Aún, hermanos, no es que queramos ponernos de animalistas ni nada de eso, pero aún los animales fueron puestos bajo responsabilidad del hombre. Y por eso el Señor va a ver qué es lo que el hombre está haciendo aún con los animales. Por eso en eso aceptamos que no veo el Espíritu del Señor allá en la plaza de toros, sacrificando los toros y la humanidad ya. ¿Cierto? Me parece que eso puede ser reclamado por el Señor en algún momento. Decir, bueno, yo te puse a señorear sobre todas las bestias y es para esto es lo que tú estás haciendo. Esta es la revelación que tienes, para esto yo hice las cosas, para que tú las hicieras de esa forma y las destruyeras de esa manera y más bien en lugar de darles dignidad, las corrompieras hasta ese punto, ¿cierto? Y así con todo lo demás. Entonces, hermanos, lentamente el Señor como que a veces nos tiene que ir, digamos, dando así esos detalles, ¿cierto? Y hasta hoy, hermanos, hay tantas cosas que se hacen, incluso terribles, hasta a veces hasta por una ganancia material se destruye la tierra con una inconsciencia, como si no le doliera a nadie las cosas. Se bota los papeles a la calle como si no le doliera a nadie, y pueda que al ser humano eso no le duela, pero a Dios parece que le duele. Cuando cortamos la naturaleza de una manera despiadada, sin ninguna conciencia, ¿cierto? Cuando se desperdicia lo que el Señor ha puesto, el agua, por ejemplo, y se desperdicia o cosas así, parece que el Señor como que eso, el Señor lo tiene en cuenta, ¿cierto? Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros que somos sus hijos? Bueno, Señor, danos sabiduría, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? ¿Hasta dónde podemos hacer? ¿Hasta dónde no? A veces algunos, el Señor nos puede decir alguna cosa. Ay, no botes ese papel ahí. Pero, ¿qué tiene que ver eso? No. Vaya y mire los ríos como están. O vaya y mire los peces en el agua. ¿No han visto esas fotos? Traspasados, las tortugas se atoran con los pitillos plásticos y todo eso. Y si el Señor a veces nos habla eso, pues tenemos que decir, bueno, Señor, porque de pronto al Señor sí, eso le llega a su corazón, ¿cierto? Y como digo, no estamos, es que, claro, como el enemigo todo quiere tergiversarlo, exagerarlo, entonces pues también está lo otro, porque lo que sí tenemos que decir también es que el Señor le dio la tierra al hombre para que el hombre la usufructuara y se alimentara de ella y se abasteciera de la tierra, pero sin destruirla. O sea que mire, estamos en medio de esas dos cosas, de aprovecharla conforme a lo que el Señor quiere que la aprovechemos sin destruirla. El Señor no quiere que la destruyamos. Y incluso va a haber disciplina si se destruye de una manera así, ¿cierto? Y por otro lado, hermanos, recordémonos que la tierra tiene una maldición, que el Señor mismo, por causa del pecado nuestro en el hombre, tiene una maldición allá. Por eso hay que entender esas dos cosas, digámoslo así, esos dos fenómenos. Por un lado, la tierra va a ir degradándose, ¿cierto? Porque tiene una maldición de parte de Dios, por causa del pecado nuestro. Y por eso el Señor va a tener que hacerla nueva otra vez, ¿cierto? Aunque eso va a ser después del milenio, el Señor dice que esta la va a quitar y va a hacer una nueva. Por eso es que tampoco es que idolatramos esta tierra, no. No es así tampoco.
pero sí la respetamos y no la podemos destruir. Tenemos que cuidarla. Y su degradación normal, pues eso ya es algo que fue decretado por el Señor también, ¿cierto? Entonces estamos en medio de esas circunstancias. Entonces, hermanos, pues está eso ahí como curioso, ¿cierto? Pero que el Señor lo dice. Y el Señor en algún momento, pues, va a hacer eso evidente también. El Señor nos ayuda a cuidar lo que Él nos dio, a amar lo que Él nos dio, a darle el lugar que Él le dio a las cosas que Él nos dio, ¿cierto? No vamos a ponerlas en el lugar que no le corresponden tampoco, pero tampoco vamos a quitarlas del lugar que el Señor las puso. Amén. El Señor nos ayude. Y bueno, como decíamos, dice la Biblia que todo es útil para enseñar, para redarguir en algunas cosas. Entonces pidámosle al Señor que Él sea asentando en nuestros corazones lo que corresponda con esta pequeña frase ahí de esa parte de Apocalipsis, ¿sí? Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. La verdadera sabiduría eterna, Señor, es tu Hijo, está en tu Hijo, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, en las que tú nos has dado. Porque con todas las cosas, Señor, tú has querido alegrar nuestros corazones. Con los cielos, con la tierra, Señor. Tú eres tan precioso con nosotros, como nos regalonea, Señor, así de esa manera tan especial, Señor, para que nosotros nos admiremos, Señor, en nuestros corazones. Y en esa admiración aún de nuestra alma, Señor, podamos volver nuestros ojos a ti y darte gracias y glorificarte y apreciar tu amor, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor amado. Ayúdanos, enséñanos, danos la medida exacta. No nos dejes desviar la mirada de ti. Ayúdanos a caminar con prudencia, a no confiarnos en nosotros mismos, en nuestros propios corazones, Señor. Enséñanos cada cosa, Señor, cada día, cada detalle, aún los detalles menores, Señor. Si tú tienes algo que ayudarnos, ayúdanos y te damos permiso en nuestros corazones que nos enseñes. Gracias, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.